¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Como pudieron ver en la portada, sobre todo, vamos a armar un ejercicio de pentesting en el cual vamos a realizar un Denial of Service, pero también vamos a tocar conceptos que están relacionados a esto, que es el DDoS, que sería lo mismo, pero sería Distribute Denial of Service. Cuando hago referencia a DDoS, al Distribute Denial of Service, en ese caso el ataque es realizado desde múltiples orígenes, desde múltiples sources. En cambio, en el otro caso, ahí dejo una imagen, una fotito, es realizado desde un solo source, desde un solo origen. Sería source target. En el otro caso sería múltiples source y un solo target. Cuando hacemos el ataque se lo denomina TCP float o UDP float. ¿Qué significa float? Inundación, reventar de paquetes para que se entienda así grosso modo. Vamos a manejar conceptos así grosso modo porque si no el video se va a hacer re largo. Básicamente, ¿qué vamos a hacer con esta tool que vamos a usar acá? Vamos a generar paquetes y los vamos a manipular modificándolos, ya van a ver cómo, para realizar ataques a un target. Normalmente los ataques son realizados con paquetes UDP. Recuerden que en TCP/IP tenemos paquetes TCP y UDP. TCP se podría decir que entre el origen y el target hay como un acuerdo, un handshake para poder comunicarse entre ellos. En cambio en el UDP no. El UDP es un protocolo sin conexión. Normalmente con los ataques UDP Flow se realizan estos dos tipos que mencionaba recién, que serían los DDoS, los Distribute Denial of Service, donde los atacantes saturan el target server y lo saturan con estos paquetes UDP, normalmente con paquetes ISMP, pero pueden ser con otros paquetes UDP. El objetivo básicamente, tanto en TCP como en UDP, cuando me refiero en un ataque TCP float como UDP float, es básicamente reventar la red, reventar los recursos de red, donde va a llegar un punto, va a llegar un momento donde el servidor víctima o el target no va a poder manejar paquetes legítimos. O sea, ese servidor tiene un propósito y tiene que responder paquetes de lo que sea. Vamos a poner un ejemplo, paquetes web. Bueno, cuando uno lo revienta así de esta forma, lo vuelve tonto, lo vuelve loco. A veces puede pasar que cuando uno lo hace a este ataque no solamente significa tumbarlo al servidor, significa también que puede explotar vulnerabilidades. Entonces, ¿qué pasa? Lo tenés al servidor tonto, lo tenés loco, entonces ahí te puedes aprovechar de una vulnerabilidad. O también puedes hacer las dos cosas, tumbarlo y aprovecharte de una vulnerabilidad. Como bien dije, el paquete UDP es sin conexión. ¿Qué significa esto? Básicamente que no requiere un handshake, no requiere una relación previa, un establecimiento previo antes de realizar la comunicación. Por eso es un protocolo no confiable, pero está bueno usarlo en estos tipos de ataques. ¿Por qué? Porque se podés mandar más paquetes en un menor rango de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Como ya sabemos que no hay una verificación de conexión en los paquetes UDP, un atacante, ¿qué puede hacer? Puede enviar paquetes a puertos random de un server con una IP falsificada, con un IP fake. Que acá normalmente se utiliza el concepto de spoofing, IP address. Bien, ahora vamos a entender así grosso modo en qué consisten estos ataques UDP. Serían los famosos inundación de ataques UDP o UDP Float Attack. Básicamente, ¿qué se hace? Se manda una cantidad enorme de requests. ¿Qué significa? El atacante manda una cantidad enorme de paquetes UDP a puertos random, por ejemplo, de un servidor. ¿Y qué sucede ahí? Por cada paquete que se envía, el servidor tiene que chequear si hay una aplicación relacionada a ese puerto. Porque recuerden que recién dije que, por ejemplo, en este tipo de ataque, el atacante o el source envía múltiples paquetes a diferentes puertos. El server tiene que chequear si hay un servicio relacionado con ese puerto. Al no haber aplicación o al no haber un servicio encontrado, el servidor tiene que responder. Y ahí entonces se va armando esa aglomeración de no solamente de paquetes que le envía el source, sino de lo que tiene que responder el otro. En este caso el target, la víctima. ¿Y qué sucede ahí? Sí, como bien dije, una saturación de la red. O sea, de paquetes que van saliendo, que van entrando. Reventas la red, porque por ejemplo el servidor tiene que contestarle al source, que es un destino inalcanzable, y lo más probable que se lo conteste a un IP que no existe, porque como bien dije, la tool que vamos a usar te permite modificar el source IP, te permite crear una IP falsa de ataque, para que se entienda así a grosso modo. Y después, bueno, hay diferentes tipos de manipulaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, lo que se puede hacer es particionar el paquete UDP o cualquier paquete UDP o
fragmentarlo básicamente o malformarlo. ¿Y qué resulta eso? Que en menor cantidad de tiempo podemos enviar más paquetes, o sea que la velocidad de paquetes enviada por segundo va a ser alta cuando hacemos ese truquito, esa treta. Entonces, ¿qué pasa? La red que te contrasaturas a la red, por decirlo de alguna forma, del target server o a la misma placa de red del target server o de la víctima. Y después también hay un tipo de ataque que se puede realizar en este tipo de ataques de UDP flood o inundación de paquetes UDP, que no es nada del otro mundo este tipo de ataque. Mírenlo. Tenemos un atacante. ¿Qué es lo que hace ese atacante? En vez de mandar el ataque directamente a la víctima, se lo manda a un servidor de terceros. Pero con la particularidad que en el paquete el source IP va a ser la IP de la víctima. Entonces ese servidor de terceros, que en este caso puede ser un DNS, en vez de contestarle digo, al origen verdadero, le contesta a la víctima. Entonces ahí se mandan una cantidad de millones de paquetes y los capturas de forma indirecta. No lo haces vos directamente el ataque, lo haces a través de un tercero. Pero básicamente así a grosso modo son los ataques a UDP. Tienen que entender que ese tipo de conceptos o de situaciones suceden cuando se realiza este tipo de ataque. Y otra cosita que quiero que vean, que también creo que es importante, acá dejo el grafiquito. Normalmente a veces vieron que todos en nuestras casas tenemos estos aparatitos, estos chiches que son denominados o que están dentro del grupo del Internet de las cosas o Internet of Things o IoT o como se diga. Hay casos y que se ha descubierto y que se sabe de que tenemos estas tools que fabrican paquetes falsos en los sistemas operativos de estos equipitos. Como saben, no es otra cosa que un Linux lo que tenemos ahí. Por eso a veces se puede decir que hay desconfianza desde determinados lugares o de determinados países hacia otros cuando se analizan estos aparatitos. Porque también se puede decir que, como ya vimos con anterioridad, o sea, ¿se acuerdan el caso de las computadoras que tenían ese bug a propósito, que era el Eternal Blue, que básicamente lo usaba la NSA o la CIA para poder acceder? O sea, Microsoft dejó un bug oculto, un backdoor oculto para que puedan ser accesibles. ¿Y qué pasó? Después hubo un grupo de hackers que descubrió ese bug, que era un bug hecho a propósito. Bueno, algo parecido podría suceder con esto. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestras casas, yo no tanto, pero hay dispositivos que se conectan a internet, como por ejemplo, ahí puse un heladero, un lavarropa. Bueno, la cámara tiene sentido, una cerradura, bueno, de todo. Hoy en día todo se conecta a internet. A veces, bueno, se cree que desde esos lugares, desde esos dispositivos se pueden realizar ataques a determinados targets, porque hoy en día todo tiene conectividad TCP/IP. Inclusive estos dispositivos también pueden tener algún tipo de backdoor, como el que comentaba recién de Eternal Blue. Entonces como que a veces no sé si está tan bueno que tengamos todo conectado. O sea, como que la verdad que hoy en día la tendencia es esta. Es contrario a lo que a mí me gustaría que sea, pero bueno. Tampoco hay que volverse loco, pero también si te pones a ver, hay gobiernos que pueden preocuparse de que los fabricantes de cosas de X país puedan instalarle tools como esta, que es la HPIN3, y que tengan algún cron que en un determinado momento realicen determinados ataques a servidores target, porque estamos hablando de dispositivos inclusive re chiquitos, pequeños. Entonces, a veces como que no sería alocado que algún día muchos dispositivos de estos realicen ataques a determinados targets o a un determinado target. O sea, es como que inclusive también, como bien dije, pueden tener algún backdoor hecho a propósito y accedan a su red, porque se puede hacer un reverse share connection y ya saben, hemos visto un montón de videos en el canal cómo se realizan, así que en ese sentido yo no soy de la idea de que todo esté conectado a internet. O sea, como que el aire acondicionado conectado a internet, ¿para qué querer el aire conectado? O sea, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Pero bueno. Bien, ahora lo que vamos a hacer, me voy a venir a este grafiquito y vamos a explicar el comando hpin3. Bien, es un comando que ya viene instalado en Kali Linux. No solamente sirve para crear y manipular esos paquetes, también sirve para escanear puertos, sirve para hacer sniffing en una red. Bueno, tienes varias funcionalidades, pero ahora voy a pasar a desglosarles las funciones principales de este comando, de esta aplicación o de este pequeño servicio, software o como quieran llamarlo. Como bien dije, es un potente creador de paquetes. Se pueden customizar esos paquetes. ¿Cómo lo podemos customizar? Como bien dije hace un ratito, modificándole
el source y también modificando los otros valores que voy a mostrarles en unos comandos adelante. Así que bueno, eso se podría decir que son los más importantes, pero también sirve, como bien dije, para escanear puertos, que también voy a mostrar un ejemplito, para bypassear reglas de firewall, para explotar alguna vulnerabilidad en lo que es TCP/IP y bueno, para snifear el tráfico de red. Como lo hace Wireshark, también acá lo hace HPIN3 y después también hay otro comando que hace lo mismo, que snifea redes, que es TCP/DUMP, que lo vamos a usar en este ejercicio para entender algunos ataques. Bien, ¿qué tipo de ataques podemos realizar con esta tool? Podemos realizar los Random Source Attack, que básicamente un atacante envía múltiples paquetes hacia un target y los envía a diferentes puertos, por decirlo de alguna forma. Pero la característica de este tipo de ataque es que el source IP es random. O sea, la misma aplicación se encarga, ya voy a mostrarles también un ejemplito, ahí les dejo el comando escrito, de cómo la misma aplicación, se encarga de modificar el source IP. O sea que el target o el atacado recibe este paquete y lo recibe de un IP que en realidad no le mando ese ataque. Después tenemos el otro tipo de ataque, que es el Smurf Attack, que básicamente es un tipo de ataque de DOS o Distributed Denial of Service, en el cual, ¿qué es lo que hace? El source address del paquete es modificado y se envían una cantidad de paquetes ISMP PIN a una determinada cantidad de IPs, por decirlo de alguna forma. Pero la particularidad de eso, que la IP de origen vendría a ser la IP de la víctima. Entonces, ¿qué pasa ahí? Acá vamos a ver un grafiquito, que está bueno este ataque. Es un ataque bastante conocido. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al ejemplito este. El atacante envía paquetes a estas PCs que están acá abajito a través de las flechas azules. Puede ser un PIN, en el cual en el paquete está que el source IP es ¿qué cosa? Es la IP del target, es la IP de la víctima. Entonces, ¿qué pasa? En ese dominio de broadcast se generan múltiples o millones de paquetes de IP, en lo cual se arma un bodrio, te la satura, te la colapsa la red. Entonces, ¿qué pasa acá? Responden estas IP con la flechita roja, pero no responden al atacante, responden al target, a la víctima. Después tenemos otro tipo de ataque que es LAN attack, que básicamente lo mismo, se modifica el source IP, por decirlo de alguna forma, con la misma IP del target, de la víctima. Después tenemos el SYN float attack, que me da la sensación que sería como un IDP float, pero con paquetes TCP. Después tenemos el TCP sequence prediction, que básicamente hay una secuencia cuando mandamos y enviamos paquetes TCP/IP, un número de secuencias en el cual, es como que este tipo de ataque lo que hace es predecir la secuencia o el número de secuencia para identificar los paquetes en una conexión. Entonces, ahí es como que puede hacer o puede realizar varios ataques. Es como que toma el control de la conexión de paquetes que envió un host con la víctima. Es un poquito complicado de entender. Pero básicamente así la explicación sería esta, la explicación teórica para que se entienda. Así que en ese sentido, espero no haberme olvidado de nada. Pero creo que quedó bastante claro. O sea, vamos a usar un generador de paquetes en el cual manipulamos el contenido de esos paquetes. Básicamente lo manipulamos normalmente modificando, por ejemplo, en los ejemplos que voy a dar, el source IP, modificando el tamaño de la ventana, varias cosas. Pero en ese sentido es un lindo ejercicio de pentesting. Así que como pudieron ver, se pueden realizar determinados tipos de ataques. Ahí, como pudieron ver, les dejé los comandos. Así que seguimos con el video. Pero con respecto a esto, tal vez soy un poco paranoico. Puede ser peligroso porque imagínate uno de estos aparatitos que tenga el HPIN3 ahí, y de estos dispositivos hay millones alrededor del mundo. ¿Quién no tiene algo conectado a internet? ¿Quién te dice que no hay un cron que en un determinado momento se va a activar, o básicamente va a activar el comando HPIN3 y manda un ataque a un determinado target? O sea, ¿cómo lo para? Si en todos lados hay esto. ¿Cómo lo para? O sea, como que da para pensar, ¿no? Así que seguimos con el laboratorio y vamos a ver cómo va todo. Bien, ya vamos a la parte práctica. Este es el escenario de trabajo. Vamos a trabajar sobre una red interna. Todos los equipos que están ahí son los equipos involucrados en este laboratorio de prueba y vamos a analizar cada uno de los equipos involucrados. Kali Linux es la máquina atacante. Tiene un IP que termina en 10.183. Después vamos a tener una máquina atacada, que va a ser una máquina víctima, en la cual vamos a realizar varios ataques. También vamos a realizar un ataque al puerto 80. Después vamos a estar trabajando también con esta máquina, con la 10.167, que es esta máquina Windows que están viendo ustedes en este momento. Y lo que vamos a hacer es que
vamos a realizar un ataque desde la 10.183, desde la máquina atacante, hacia la 10.3 y vamos a usar la IP de este Windows, la que termina en 10.167. Después también vamos a atacar, vamos a hacer una inundación de paquetes, por decirlo de alguna forma. Al Smart TV lo vamos a inutilizar, por decirlo de alguna forma. Lo vamos a reventar, hablando mal y pronto. Tiene IP que termina en 10.18, ese va a ser el último ejercicio. Y a su vez también tenemos un dispositivo que es un NAS que tiene el IP que termina en 10.55. Y vamos también a estar trabajando con el puerto 80. En ese caso, si no mal recuerdo, vamos a hacer un escaneo de puertos, porque como dije recién hace un ratito, este comando hpin3 sirve también para escanear puertos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a la 10.183, que es la máquina atacante, que es un Kali Linux, que es esta que está acá. Vamos a hacer un clear, para que vean que no les miento, y fconfig, la 10.183, vamos a hacer un clear y vamos a ejecutar el siguiente comando, el comando de ayuda, hpin3 -h. Y bueno, y acá vemos todas las funcionalidades que podemos usar y bueno, y que vamos a usar en este video. Por ejemplo, acá están lo que es el ataque mediante paquetes ISMP. También se le puede poner un -1 en la sintaxis. Acá está el temita de el RAM source, de dinamizar, por decirlo de alguna forma, las IP source cuando se realiza un ataque. Después tenemos la opción -S, que tiene que estar por ahí. Acá está. Después tiene que estar el float, que es el -- float. ¿A dónde está? Acá está. Bueno, son muchas opciones. Lo que vamos a hacer primero, vamos a hacer un clear acá. Y lo que vamos a hacer, vamos a escanear un puerto. Y vamos a escanear el puerto de qué máquina. Volvemos al gráfico de la 10.55. Vamos a escanear el puerto 22, el puerto SSH. Y vamos a comprobar de que el puerto está cerrado. ¿Y cómo nos damos cuenta? De la siguiente forma. Tiramos el comando y nos devuelve un resultado. ¿Y qué nos dice acá? En este flag que dice RA significa que el puerto está cerrado. Ese indicador nos dice que el puerto 22 de la 10.55 está cerrado. Voy a hacer un control C y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a probar el puerto 80, el puerto web. Tiramos el siguiente comando. Ahí pueden ver que al final dice -p igual a 80. En el ejemplo anterior decía -p igual a 22. Ahí vemos la IP que vamos a analizar, la que termina en 10.55. Apretamos un Enter y vemos que dice SA. ¿Qué significa eso? Que el puerto está abierto. O sea que con hpin3 determinamos cuándo un puerto está cerrado y cómo está un puerto abierto. En este caso el puerto 80 está abierto. Vamos a hacer un clear acá. Y lo que vamos a hacer ahora es darnos cuenta o determinar si un servidor está prendido o no, si está levantado o no. Porque a veces puede pasar que uno haga un pin o hace un pin a un servidor y no nos devuelve nada. Entonces, ¿qué uno piensa o qué presupone uno? Que ese servidor está apagado, estado de baja. Pero no es así, no lo tienen que pensar de esa forma. Lo tienen que pensar de que puede ser que los paquetes ISMP estén bloqueados en ese equipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tirar los siguientes comandos para poder hacer este testeo y para que ustedes vean cómo es esto. Y nos volvemos al gráfico de vuelta. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a mandar un pin desde la 10.183 a la 10.3. Vamos a mandar el pin tradicional. Y van a ver lo siguiente. Vamos a la 10.183, que es esta, que es nuestro Kali Linux atacante. Y vamos a poner pin, ahí está el comandito, 192.168.10.3 -c igual a 5. Vamos a mandar 5 paquetes ISMP. ¿Qué va a pasar? Que esto no va a funcionar. Porque como dijimos recién, esta máquina, la 10.3, tiene deshabilitado todo lo que esté relacionado con el ingreso de paquetes ISMP. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí nos da un resultado, nos dice 5 paquetes transmitidos, 0 recibidos, o sea, 100% de paquetes perdidos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar el hpin3, pero el hpin3 en este caso nos va a servir para analizar el puerto 80 de ese servidor, del 10.3. ¿Y qué sucede? Sucede lo siguiente. Vamos a ver el comando y vamos a ver el resultado. Acá el comando es hpin3 -s, sincronización, 192.168.10.3 -p igual a 80. Y el contador de paquetes de prueba de testeo van a ser 5. Apretamos un Enter y acá ¿qué vemos? Vemos que nos devuelve un valor.
y si lo comparamos con el comando anterior que estuvimos practicando nos devuelve un SA. ¿Y qué significa eso? Que el puerto está abierto. ¿Cómo lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar accediendo a una página. Denme un segundo. Acá ponemos 192.168.10.3 y accedemos al Apache que viene por defecto en esta maquinita. Como pudieron ver, no es nada del otro mundo los comandos que hemos utilizado. Básicamente ahora lo utilizamos para hacer testeos, para ver si están levantados los puertos, si están bajados, si la computadora, o en este caso el servidor, está levantado o no. Así que en ese sentido no ha sido muy difícil las cosas que hemos estado haciendo. El ejemplito que vamos a hacer ahora, que básicamente se lo voy a pegar en la línea de comando, es el siguiente. Vamos a hacer un clear acá. Recuerden que estamos en la máquina que ataca, en la 10.183. Vamos a ejecutar este comando. Obviamente que lo pongo acá, pero no lo voy a ejecutar porque es a modo de ejemplo. Si queremos atacar un servidor o una página, lo podemos hacer de esta forma. -s, -- float. ¿Qué significaba float? Significaba inundación de paquetes. En este caso van a ser paquetes que se tienen que sincronizar. Acá, en Pepito, podríamos haber puesto un IP, público o privada, no importa. Después tenemos otro comandito, que este ya es un poquito más largo, pero quiero que lo vean, porque también lo vimos recién, pero que puede ser interesante a la hora de realizar prácticas. hpin3 -c igual a qué? A 20.000, que va a ser la cantidad de paquetes que va a mandar, -d igual a 120, el data size de los paquetes, va a ser un ataque sincronizado, el win size va a ser igual a 64, ahí le dejo una capturita de lo que estamos hablando. Básicamente, para entender el tamaño de las ventanas hay que entender cómo es la comunicación de un source y un target en lo que respecta a TCP. Pero ahí les dejo la imagen. El puerto que vamos a atacar, que va a ser el 80, -- float, que va a ser una inundación de paquetes de forma masiva, -- rand-medio source, que significa que cuando lleguen los paquetes a pepito.com.ar, acá puede ser una IP pública, los paquetes van a llegar con una IP source dinámica, las va a inventar aleatoriamente, en este caso el comando hpin3. No lo voy a ejecutar porque no tiene sentido. Y ahora vamos a ir a los ejemplos particulares. Bien, para entender este ejemplo, estos ejemplos particulares, nos vamos al gráfico. Y bueno, vamos a hacer un par de pin. De la 10.183 a la 10.3. Después vamos a modificar el source de un paquete. Bueno, vamos a ir viendo. Básicamente ahora nos vamos a la 10.183, que es esta que está acá. Ahí dice el Ubuntu. Es por una cuestión de que yo le cambié el nombre porque estaba haciendo unos experimentos. Pero esta es la máquina Kali Linux que ataca. La atacante. Quiero que lo tengan en cuenta. Quédense tranquilos. Igual le voy a dejar un numerito ahí en la pantalla para que no se mareen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un pin. De la 10.183 a la 10.3. El pin clásico para decirlo y para que se entienda. Y lo vamos a hacer con hpin3. Que sería el siguiente comando. Mandamos el pin. Y se manda el pin. No hay ningún problema. Minimizamos. Y lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a ir a la 10.3. La máquina atacada. Y vamos a correr el siguiente comando. Recuerden que les dije hace un ratito que vamos a usar el comando tcdump. Vamos a la 10.3, que es la máquina atacada, la víctima. Acá dice Kali, pero bueno, esta es la 10.3. No quiero que se mareen con los nombres. Igual le voy a dejar el número acá para que no se mareen. Vamos a ejecutar el siguiente comando. tcpdump-nn. Y ahí ponemos en comillas simple host 192.168.10.183. Y vamos a ver con claridad de dónde vienen los paquetes. Yo lo que voy a hacer acá, me voy a la 10.183 y voy a parar el pin. Pero quiero que vean, nos vamos a la 10.3, nos venimos un poquito acá. Quiero que vean que cuando analizamos los paquetes con tcdump, quiero que vean, por ejemplo, acá de dónde viene. De la 10.183 a esta máquina, que es la 10.3. Acá analizamos claramente que este tráfico se puede analizar y se puede ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un... Bueno, esto lo podemos dejar acá, así como está, que sigue escuchando. Vamos a poner una lineita acá. Y nos vamos a la 10.183, la máquina atacante. Le vamos a poner un clear, estamos en la 10.183. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a mandar paquetes ISMP. ¿Cómo lo mandamos? Lo mandamos de esta forma. Denme un segundo que copié mal el comando. No, sí, lo copié bien. Es este que está acá. Ahí está. hpin3-1 y la máquina víctima. Sería la que termina en 10.3. Acá yo hubiese puesto, si tenía ganas, menos ISMP,
como se vio recién en el ejemplito, pero le voy a poner el -1 para que usemos otra opción. Apretamos un Enter, nos vamos a la máquina, a la 10.3, a la máquina víctima, y acá vemos, vamos a apretar un Control C en la 10.183, y acá vemos cómo vienen paquetes ISMP de la 10.183, de la máquina atacante hacia la máquina víctima, que es esta, la 10.3. Y acá vemos ICMP Echo Request. Perfecto, acá se entendió con total claridad. Y acá vemos que la 192.10.3, 168.10.3 le contesta a la 10.183. Bien, acá tranquilamente podríamos haber puesto, denme un segundo, vamos a hacer un Control C, podríamos haber puesto este comandito, si no me equivoco, que es tcpdump -nn y entre paréntesis o comilla simple proto1, que hace referencia a los paquetes ISMP. Si no me equivoco, si yo tiro el comando anterior, debería haber algo ahí. Volvemos de vuelta a la 10.3 y sí, perfecto. Bien, este lo vamos a dejar corriendo, nos vamos a la 10.183, hacemos un clear. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nos vamos al grafiquito y vamos a mandar, a mandar un paquete, vamos a falsificar, vamos a crear un paquete falsificado a la 10.3 que va a simular de que nosotros lo mandamos desde la 10.167. Entonces miren lo que sucede acá, es muy interesante. Nos vamos a la 10.183, ejecutamos el siguiente comando. Estamos en la máquina atacante y esto se manda, no hay ningún problema. Como pueden ver es hpin3 -1, 192.168.10.3 la máquina víctima, -a, 192.168.10.167. El -a, ¿qué significa? Que vamos a modificar el source IP de estos paquetes que enviamos a la 10.3, el famoso spoofing. Entonces nos venimos a la 10.3 y acá está capturando algo. ¿Qué está capturando la 10.3? Que le mandan paquetes, como pueden ver, de la 10.167. Y como pueden ver, yo no abrí la línea de comando de Windows o el DOS o lo que sea o el PowerShell de Windows. Ven acá, miren. De la 167 a la 10.3. Y como pueden ver acá, hay un echo replay que va de la 10.3, o sea, de la máquina víctima, hacia la 10.167, que sería el Windows. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí nos vamos a ir a una máquina Windows, al DOS, y vamos a tirar el tcdump, pero en Windows. Y miren lo que sucede. Esta es la máquina 10.167, el DOS de Windows, para que lo entiendan. Y el comando es el siguiente, tcpdump -i, que hace referencia a la interfaz, yo ya sé con anterioridad que es la interfaz 2, -n igual a ISMP. ¿Y qué van a ver ustedes acá? Van a ver los paquetes que vienen de la 10.3, que serían, como pueden ver acá, que es un echo replay, que van a la máquina 10.167, que es esta máquina. ¿Entienden? Entonces ahí se van armando todos estos quilombitos en la red. Así que acá claramente se puede ver el ejemplo de spoofing. Repasemos. De la 10.183 mandamos un hpin3, por decirlo de alguna forma, a la 10.3, pero con el source IP de la 10.167, que es esta máquina Windows. Entonces nos vamos a la 10.3 con el tcpdump, vamos a repasar de vuelta y vemos que reciben, acá lo recibe, un echo request de la 10.167, que en realidad no es de la 10.167, es de la 10.183, desde la máquina atacante, desde nuestro Kali Linux. Y acá mismo vemos que la 10.3, esta máquina, la máquina víctima, le contesta a la 10.167. Nos venimos acá al DOS y acá vemos que la está recibiendo, como pueden ver. La está recibiendo acá podemos ver. 10.3 hacia la 10.167 y está recibiendo un echo replay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a apretar un Control C acá, hacer un CLS. Esta es la 10.167. Nos vamos a la 10.183, hacemos un clear y nos vamos a la máquina víctima. Control C y hacemos un clear. Minimizamos y nos vamos al gráfico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a atacar. Vamos a hacer un float attack. En este caso de paquetes ISMP. Vamos a atacar desde la 10.183 a la 10.3
Y en ese caso, lo que vamos a hacer, vamos a randomizar las IP de orígenes. La sources IP de origen la vamos a dinamizar. La vamos a configurar de forma dinámica. Y van a ver que van a haber IPs que van a ver cualquier cosa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la 10.183, que es esta, y pegamos el siguiente comando. No es nada del otro mundo la sintaxis. hpin3 -- float, inundación de paquetes, -- rand -medio source, -1, que hace referencia a paquetes ISMP, y el target, la víctima, 10.3. Y esto se va, se manda. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a la 10.3, a la máquina víctima, y vamos a ejecutar el siguiente comando. Es esta que está acá. Yo lo voy a parar porque como estamos hablando de float, son millones y millones de paquetes. ¿Qué hacemos? Ahora nos vamos a la 10.3, que es esta, y ustedes pueden ver que están recibiendo un montón de paquetes de ISMP Echo Request de IPs públicas, por ejemplo, acá. Acá también una 20, esta 197, y en algún momento la 10.3 le tiene que contestar con un Echo Replay, como pueden ver acá. Así que bueno, este sería también otro ejemplito interesante. Vamos a hacer un control C acá, vamos a hacer un clear. Vamos a minimizar la 10.3 y nos vamos a ir a la máquina atacante. Clear y nos vamos al grafiquito. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mandar un ataque, un float attack, al puerto 80 de la 10.3 y la vamos a mandar creando paquetes con IP falsas de origen. Básicamente lo que hicimos recién, pero en este caso atacando el puerto 80, atacando un puerto en particular. Nos vamos a la máquina Kali Linux, pegamos el siguiente comando. Es hpin3 -- float -- rand -medio source -p igual al puerto 80 y después la IP de la máquina víctima, que es la 10.3. Esto se manda, nos vamos a la 10.3, que es esta que está acá, tiramos un TCP dump para analizar el tráfico y lo tiramos de esta forma. Esto hace referencia a que solamente capture tráfico que esté relacionado con el servicio web. Apretamos un enter, lo que vamos a hacer, nos vamos a la 10.183, un control C, y venimos acá y acá vemos tranquilamente. Vemos cómo vienen peticiones de IP random. O sea, vemos cómo vienen paquetes con peticiones de IP random. Por ejemplo, la 234 a la 10.3, puerto 80. De cualquier lado viene, como pueden ver. IP raras. O sea, de esta forma randomizamos las IP source cuando creamos un paquete. Básicamente cuando lo creamos para realizar un ataque. Pero básicamente este sería el ejemplito. Y lo que vamos a hacer ahora, bueno, yo voy a hacer un control C acá, voy a hacer un clear, vamos a hacer un clear acá, y lo que vamos a hacer ahora, me voy al grafiquito, vamos a atacar este Smart TV, lo vamos a inutilizar y vamos a ver cómo se reducen las capacidades de red en el mismo televisor. Ya van a ver, porque el televisor tiene una funcionalidad que todos pensamos que nunca nos iba a servir para algo, pero bueno, en este caso nos va a servir para ver cómo desciende la velocidad de el tráfico de internet, el bandwidth, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, ahora vamos con esa parte, con ese testeo. Bien, queda el último ejercicio, como mencionaba hace un ratito, en el cual vamos a atacar una Smart TV que tiene un IP que termina en 10.18 y lo vamos a atacar desde la 10.183. Todos los paquetes que vamos a crear le vamos a poner en su IP de origen o en su source IP, le vamos a poner la IP ¿de qué? De esta máquina Windows, de la que termina en 10.167. Para ir ganando tiempo, yo me vengo al DOS y configuro el TCP dump para que esté escuchando cuando el 10.18 responda de forma equivocada a esta máquina, a este Windows, a la 10.167. El comando es TCP dump -c igual a la interfaz 2, que sería que esa interfaz 2 tiene el IP 10.167, va a estar escuchando -n igual a ISMP. Yo acá lo pongo. Total se va a activar dentro de un ratito. Y ahora en la 10.183, en el Kali Linux, vamos a ejecutar el siguiente comando, que no es nada del otro mundo. Lo copiamos. Yo lo pego acá. Y este es el comando. hpin3 -s mayúscula. Básicamente va a ser un request de sincronización al target. Va a ser al pedo. -- UDP, -- igual a flood. Lo vamos a inundar de paquete, -f, vamos a fragmentar esos paquetes UDP. Si no me equivoco van a ser paquetes ISMP, como dije recién. -- igual a spoof. Recién pusimos -a cuando falsificamos el IP de origen, el IP source. Ponemos el IP source fake, que sería la 10.167, que es la IP del Windows.
y después de ese IP ponemos la IP víctima, que es la 10.18. Nos vamos al Smart TV, como están viendo ahí, vamos a seleccionar un video. Y lo que vamos a hacer, vamos a chequear dos cositas. Nos venimos acá a la tuerquita y vamos a chequear que esté en 1080 y vamos a apretar o a tildar, mejor dicho, esto que dice acá, que dice estadísticas. Vemos que tenemos variables importantes a analizar para este ejercicio, que es Connection Speed y Network Activity. Apretamos Play, que se ejecute esto, que se vaya ejecutando y nosotros tiramos el comando. Tiramos el comando como están viendo acá. Y van a ver que las variables esas que están ahí, Connection Speed y Network Activity, van a bajar considerablemente y el video básicamente se va a trabar. Como pueden ver, tenemos 55.000 kbps y ya van a ver que va a llegar un momento que no va a funcionar esto, que se va a clavar directamente. Miren, bajo de 55.000 a 21.000 y va a llegar un momento de que, ¿qué cosa? De que no va a funcionar esto, se va a trabar. Mientras tanto, lo que podemos hacer, ahí está, ahí se trabó, como pudieron ver. Se trabó totalmente. Lo que es Network Activity no hay nada. Se trabó totalmente. Nos vamos al Windows acá y vemos que el TCP dump de la 10.167 está recibiendo respuestas de la 10.18. Porque recuerden que la 10.18 cree que la 10.167 está mandando esos paquetes UDP. La está reventando, miren, 2000 kbps. O sea, el video se trabó. Lo que vamos a hacer ahora, nos venimos al Kali Linux y cortamos. Control C y van a ver que ahí sube todo. Ahí se empezó a ejecutar el video y suben todos los valores, 64.000 kbps. Este es un ejemplo, dentro de todo, bastante claro para entender lo que sucede en la placa de red de un dispositivo TCP/IP que es atacada. Básicamente la bloqueas, la reventas. Con estos comandos, con estas herramientas, básicamente la reventas. Así que bueno, estimados, espero que les haya sido de mucha utilidad. Este videito va a ser un poco largo, pero bueno, a veces me gusta como que sean largos, porque vemos todo, vemos diferentes tipos de comandos, así que bueno, cualquier duda me la dejan abajo, ahí les dejo los QR para colaborar, para seguir con el canal, dejo el QR para ayudar desde el extranjero y el otro QR para ayudar de acá desde Argentina. Así que les mando un abrazo grande, no olviden de suscribirse al canal y repito nuevamente, cualquier cosita, cualquier duda, me dejan un mensaje abajo. Chau, chau.